¿Qué tal? Bienvenidos sean una vez más a el curso de base de datos. Y bueno, ya llegamos a la parte de modelo físico. Yo sé que esta parte se ha hecho esperar bastante de este curso, pero bueno, por fin ya estamos aquí. Ya vamos a ver ahora sí la parte de consultas de SQL. Ya las vamos nosotros a codificar, pero primero vamos a ver una presentación, ya saben, en Prezi, para... pues ahora sí que analizar un poco las características de SQL, qué es SQL, cuáles son los sublenguajes, etcétera. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos con este video. Bien, pues comencemos con esta presentación. Vamos a dar inicio y vamos a leer qué es el modelo físico. Bien, el modelo físico permite la construcción de una base de datos que también vamos a llamar como esquema. En videos pasados, cuando usamos Workbench, vimos una parte que se llama scheme, o sea, en inglés, que es esquema, o sea, las bases de datos, ¿sí? O sea, si las llamo así, ya saben que son esas mismas, tomando en cuenta tanto el tipo de base de datos como el sistema manejador que se usará para su creación. Es decir, aquí ya nos va a importar ambas cosas. Por consiguiente, es importante usar el sistema manejador de base de datos de una manera más compleja, mediante un lenguaje que nos permite el uso de comandos y así poder sacar mayor provecho al uso y gestión de una base de datos, ¿sí? Siempre por comando, por lo que sea, ya sea una base de datos, una manipulación de un sistema operativo, la configuración de una red con Cisco Packet Tracer, etcétera. Todo mediante los comandos, pues da un mayor provecho, ¿no? Pues se pueden lograr hacer cosas que normalmente con una interfaz gráfica es más difícil de hacer. Entonces, por eso es importante aprender un poquito de comandos. Para ello vamos a aprender lo que es SQL. ¿Pero qué es SQL? Bueno, pues por sus siglas Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Es el lenguaje más usado en los entornos de gestores de base de datos para la comunicación con las bases de datos relacionales. Básicamente, ¿no? Recuerden que hay varios tipos de base de datos, pero principalmente es pues su fuerte, ¿no? Lo que son bases de datos relacionales, y es un lenguaje que ya se viene ocupando desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, aún se sigue utilizando. Y bueno, ¿qué características tiene este lenguaje? Es un lenguaje de alto nivel, que quiere decir que permite expresar algoritmos acorde a la cognitiva humana, más que a la capacidad de los ordenadores. Es decir, tiene instrucciones que nosotros fácilmente podemos interpretar debido a que están en un lenguaje que nosotros conocemos, que en este caso sería el inglés. O sea, nosotros podemos ver instrucciones en inglés y aunque no sepamos muy bien cómo se codifica, podemos darnos una idea de lo que hace, ¿no? Por ejemplo, en C, que es printf, scanf, o system.out, system.in para Java, o en este caso algunas consultas, nos damos una idea. Eso es un lenguaje de alto nivel, cosa que no sería en un lenguaje de bajo nivel, como por ejemplo puros ceros y unos. O sea, si nosotros vemos puros ceros y unos, pues difícilmente vamos a ver qué significa. Un PC, un ordenador, pues sí lo puede interpretar, ¿no? Porque es su lenguaje, el lenguaje binario o el lenguaje ensamblador también. Son otro tipo de instrucciones que no podemos nosotros fácilmente interpretar. Entonces, por eso, este es un lenguaje de alto nivel. Un lenguaje declarativo, es decir, expresa qué se va a realizar, más no cómo realizarlo. Es decir, nosotros nada más vamos a escribir la instrucción de qué vamos a realizar, qué es lo que quiero que arroje el programa, qué es lo que quiero insertar, qué es lo que quiero borrar y cómo lo va a realizar, pues eso ya se va a encargar el lenguaje, ¿no? Nosotros nada más le vamos a decir qué queremos. Es un lenguaje orientado a manejar conjuntos de registros. Recuerden que los registros son pues las tuplas, las filas de nuestras tablas, ¿no? Nuestros datos. Permite realizar consultas basadas en el álgebra relacional, o sea, en lo que son las relaciones de nuestras tablas. Permite manejar las restricciones de integridad que deben de cumplir los datos, que ya lo hemos visto también, que son las restricciones de integridad. Contiene sentencias para el control de transacciones, que te vamos a ver cuáles son. Permite la interacción con otros lenguajes como C, C++, Java, PHP, JavaScript, o sea, con muchos lenguajes. Muchos lenguajes pueden entender lo que es SQL y así, bueno, tener una interacción. Nosotros podemos tener un programa que colabore y guarde datos en una base de datos, ¿sí? Posee una gran seguridad mediante sentencias para especificar derechos de acceso, ¿sí? Es muy seguro si lo sabemos configurar correctamente. Bien. Dentro de SQL y sus comandos tenemos varios sublenguajes.
¿sí? Entonces el lenguaje SQL se divide en sublenguajes o categorías que permiten realizar determinadas acciones en una base de datos mediante distintos tipos de comandos. Aquí es muy importante de que nosotros sepamos qué tipos de comandos pertenecen a qué sublenguaje. Hace poco fui a una conferencia que dio Oracle y bueno, había como ellos estaban haciendo un reclutamiento y hacían una especie de pues prueba en la cual te preguntaban, bueno, estas sentencias a qué tipo de sublenguaje de SQL pertenecen. Entonces es importante saberlo en caso de que ustedes quieran, pues ahora sí que trabajar para una empresa de alto prestigio como es Oracle. Bueno, es importante, ¿no? Saber esto. Y bueno, vamos a ver, son 4, entonces vamos a ver cuáles son. Es el lenguaje DDL o sublenguaje DDL, por sus siglas Data Definition Language, o sea, lenguaje de definición de datos. Es la parte de SQL que se encarga de la creación, modificación y eliminación de los objetos. Los objetos los vamos a conocer como las propias bases de datos que creamos, así como las tablas. Entonces, ¿qué comandos me permiten crear, modificar o eliminar tanto base de datos como tablas? Bueno, son el comando create, alter, drop y rename. Esta parte de comandos pertenece al lenguaje DDL, ¿sí? Entonces recuerden, esto es para objetos que podemos modificar. El siguiente sublenguaje es el DML, por sus siglas Data Manipulation Language, o sea, lenguaje de manipulación de datos. Es la parte de SQL que se encarga de realizar procesos de consulta, inserción, eliminación y modificación de los registros de las tablas, es decir, lo que hicimos en el video pasado. El video pasado hicimos lo que son las consultas básicas, ¿no? Consulta general, específica, inserción, borrado y modificación. Bueno, aquí esa parte de estos comandos entra en lo que es el DML. ¿Qué comandos son? Es select, insert, delete y update, ¿ok? Vamos a ver en varios videos cómo podemos traspasar lo que hicimos en el video pasado a lenguaje. El siguiente es el lenguaje o sublenguaje TCL, por sus siglas Transaction Control Language, o sea, lenguaje de control de transacciones. Es la parte de SQL que se encarga de controlar y gestionar transacciones, o sea, las consultas, con el fin de mantener la integridad de los datos dentro de las sentencias SQL. Al principio de este curso dijimos que lo que es base de datos permite el control de transacciones, es decir, ver en qué momento, en qué orden y a qué prioridad le vamos a dar para que se ejecuten determinadas consultas, para que no se ejecuten, digamos, todas al mismo tiempo y truenen nuestra base de datos, ¿no? Entonces, este tipo de sublenguaje me va a permitir dar ciertas prioridades y controlar y gestionar esas transacciones que vamos a tener en la base de datos. ¿Qué comandos correspondientes de este tipo de sublenguaje? Bueno, está commit, rollback, save point y set transaction. Y el último es el lenguaje DCL, por sus siglas Data Control Language, o sea, lenguaje de control de datos. Es la parte de SQL que permite controlar el acceso a la información de la base de datos, es decir, la parte de seguridad. Aquí nada más tenemos dos comandos, lo que es el comando grant, que es para conceder algún permiso para acceso a la información, o revoke para revocar ese permiso, ¿sí? Entonces, esta parte es la de seguridad. Vamos a decir quién tiene acceso a qué parte de la información, a qué tabla de mi base de datos. Y aquí tenemos en un pequeño gráfico en sí lo que es el lenguaje SQL con sus sublenguajes, ¿no? El DDL, ahí están los comandos que vimos, DML, TCL y DCL. Entonces aquí es, puede ilustrar un poco cómo se constituye en sí todo el lenguaje SQL. Y vamos a ver un poquito de las características del código. El código en sí, cuando nosotros estemos haciendo nuestras consultas, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto va a aplicar también tanto para los comandos de SQL como para nombres de base de datos y nombres de tablas. Pero bueno, como buena práctica se suelen escribir las instrucciones, todas las instrucciones de SQL en mayúscula y el nombre de base de datos y tablas iniciando con
mayúscula y lo demás en minúscula. Esto es una sugerencia mía, realmente es como yo lo hago. Pero si ustedes quieren ponerlo todo en minúscula o todo en mayúscula, no hay ningún problema. Ahora sí que el manejador lo va a entender perfectamente bien. Pero bueno, les digo, es como una buena práctica. Y bueno, es sugerencia nada más. Se puede construir una sentencia SQL en varias líneas. Sí, nosotros podemos dar enter las veces que nosotros querramos. Podemos acomodar nuestra consulta y la sentencia va a finalizar con un punto y coma. Ajá. Entonces el manejador, cuando ya vea un punto y coma, va a decir, ok, aquí termina la sentencia, hasta aquí voy a ejecutar. Ajá. Sin embargo, se pueden colocar varias sentencias una seguida de otra, de tal manera que se ejecuten de una manera secuencial mediante un script. Esto se parece mucho cuando en el video pasado pasamos del modelo lógico a lo que es ya la base de datos. No sé si se acuerdan que se creó un script cuando le estábamos dando siguiente en la parte como del asistente, ¿sí? Recuerdan que en el asistente ahí decía, bueno, nos creaba el script. Nosotros también podemos crear un script de tal manera que ahora sí que al ejecutarlo se vayan, pues ahora sí que ejecutando todas las consultas una seguida de otra. También nos va a permitir tener varias consultas, pero a lo mejor no quiero ejecutarlas todas seriadas, sino nada más una parte de eso. Entonces también eso se puede y lo vamos a ver cómo se hace, ¿no? Si yo puedo tener a lo mejor todas las sentencias de forma revuelta y yo nada más al momento nada más como para prueba ejecutar alguna nada más de esas, también se puede hacer. Ajá. Entonces eso lo vamos a ver más adelante en los demás videos. Y esto es la presentación de Prezi de qué es SQL. Tenía pensado pues meter ejemplos ya usando lo que es consola, pero me di cuenta de que iba a quedar demasiado largo el video. Entonces este tema lo voy a estar partiendo en varios videos, ¿sí? Para que, bueno, sean de una menor duración, se entienda bien y no sea tan tedioso, ¿sí? Que estén, pues, media hora en un video, pues, es bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues, quiero partirlo lo más posible para que sea un tiempo considerable y que, pues, también ustedes puedan comprender mejor las temáticas. Así que, bueno, pues, hasta aquí le dejo por el día de hoy. En el siguiente vamos a ver, pues, ejemplos de el primer sublenguaje que es el, pues, fundamental antes de cualquier cosa, que es el lenguaje DDL. Les dejo mis redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla para que me sigan, me escriban y me sugieran temas y así seguir nutriendo este canal con el contenido que tanto les gusta. No olviden que si les gustó el video, denle like, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.